Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Efectos económicos para Colombia por el regreso de Trump. La llegada por segunda vez de Donald Trump a la Casa Blanca traerá impactos en la cotización del dólar, el volumen de remesas y las inversiones, entre otros. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche César Pavón, él es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Elevarían los aranceles para vehículos y autopartes. Un borrador de decreto publicado para comentarios por el Ministerio de Industria y Comercio plantea un incremento de entre 5 y 10 puntos porcentuales para la importación de esos productos. Afectaría especialmente al transporte de carga. En minutos, todos los detalles. En riesgo el suministro de gas y petróleo en el norte de Santander. Así lo advirtió Ecopetrol ante la situación de orden público en la región del Catatumbo. Se han afectado las operaciones de varios campos que opera la petrolera en esa zona. La empresa puso en marcha un plan de contingencia. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la llegada de Donald Trump una vez más a la presidencia de los Estados Unidos, lo que tendrá un efecto directo en la economía colombiana. Para abordar este tema nos acompaña César Pavón, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Director, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Daliana, y a todo el público. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Comencemos hablando del dólar. El día de hoy la TRM hasta mañana se va a ubicar en 4.344 pesos con 27 centavos. ¿Esta divisa se va a seguir fortaleciendo con la llegada de Donald Trump? Pues todavía hay mucha incertidumbre, Daliana. Yo creo que los primeros 100 días del gobierno van a ser determinantes. Sin embargo, hay tres factores que nos llevan a pensar que sí va a haber o se va a mantener un dólar fuerte. Primero, hemos visto un crecimiento destacable. Las cifras de crecimiento el año pasado cerraron en terreno positivo. Se espera que crezca un 2,8% y a su vez un mercado laboral que ha sido muy resiliente. De hecho, para el mes de diciembre el mercado esperaba que se crearan cerca de 200.000 nuevos trabajos no agrícolas y el resultado final fueron 260.000. Sorprendió al alza a todo el mercado. Entonces venimos de un muy buen desempeño económico, incluso muy superior a lo que pensaba el mercado. Pero a eso se suma la perspectiva y es, en general, yo sí creo que estamos viendo un optimismo, al menos en el corto plazo, por supuesto explicado por estas políticas de regulación, eliminar estas trabas al sector privado que estará liderando Elon Musk, pero también por mantener la reducción de impuestos corporativos, una política que venía del gobierno, incluso del primer gobierno de Trump, y que se espera que se mantenga hacia este gobierno. Esto, de hecho, pues, ha aumentado las expectativas de crecimiento. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional publicó sus nuevas proyecciones y en el caso de Estados Unidos fue muy evidente el aumento del pronóstico. Antes pensaban que este año iba a ser más un aterrizaje suave, un crecimiento del 2,2% y se corrigió el pronóstico a un 2,7%. Entonces, vamos con una tendencia positiva. Se espera se mantenga ese dinamismo en el 2025 y le sumo, si me permite, Daliana, un tercer punto. En las demás economías, las economías desarrolladas, por ejemplo, en Europa, en China, las noticias no son tan positivas. En Europa, de hecho, la actualización de pronósticos fue una reducción de crecimiento, particular, por ejemplo, por economías como Alemania. Al igual en China, estamos viendo un pronóstico menos favorable. Entonces yo creo que todas estas tendencias de donde venimos, un mejor pronóstico y un pronóstico no tan favorable para las dos economías desarrolladas y las economías emergentes, hacen creer que va a haber un dólar fuerte para este año. En línea con esto que usted menciona, esto se traduce en el que el peso se va a devaluar. ¿En cuánto se podría ubicar esta moneda en el mediano plazo? Es difícil prever todavía cuál va a ser el dato de dólar para el cierre de año. No obstante, yo creo que estos factores globales, un dólar fuerte, sumado también a esta incertidumbre local, en particular los temas fiscales, pueden permitir que el dólar alcance incluso un rango de 4.600, 4.700. Yo creo que es muy pronto para advertirlo, pero los vientos que estamos viendo son más hacia la depreciación que hacia la apreciación. Nuevamente, por unos
un dólar fuerte que sí esperamos que se mantenga este año, sumado a factores locales de gran incertidumbre, los riesgos fiscales que pueden prever un debilitamiento del peso colombiano en el transcurso del año. Director, las tasas de interés de la Reserva Federal han venido bajando. ¿Esto se va a mantener así o qué podemos esperar? Yo creo que este ha sido el principal cambio de postura en las últimas semanas, podríamos advertir. La Fed, la Reserva Federal, redujo sus tasas de interés 100 puntos básicos el año pasado. El pronóstico a finales del año pasado es que iba a mantener esa tendencia, incluso algunos apostaban a reducciones de 75 y 100 puntos básicos. Hoy el mercado ha cambiado mucho su perspectiva. Se espera que las tasas se mantengan altas por más tiempo y en general están apostando más, un poco el mercado está apuntándole más a una reducción cerca de 25 puntos básicos, lo cual sería solamente una reducción del año, o incluso algunos analistas están hablando hoy en día que las tasas se mantengan quietas en el rango entre 4,25 y 4,5 que están hoy en día. Eso tiene un gran impacto no solamente en la economía global, sino en particular en la economía colombiana. Y el principal jalonador a esta tendencia, lo que está explicando esta nueva mirada es básicamente el tema inflacionario. Yo creo que hay unos grandes riesgos inflacionarios que se prevén en el gobierno de Trump y yo creo que es donde están los analistas un poco más temerosos. Por un lado, una política proteccionista en el corto plazo, esta imposición de aranceles a China e incluso a países de la región como México y Canadá, naturalmente aumentan los costos de los productos importados y además también otro riesgo que están viendo inflacionario muy probable en esta economía es también los temas migratorios. En la medida que se prohíba el ingreso de nuevos migrantes, incluso la expulsión de personas que están viviendo allá, el mercado laboral se puede ver afectado y puede incrementar los costos laborales, que esto se traduciría en un aumento generalizado en los precios. Entonces yo creo que es donde hemos visto más cambios y creo que hoy en día los analistas estamos más cercanos a una reducción máximo de 25 puntos porcentuales o no sería descabellado pensar en que las tasas de interés se mantengan quietas en este año. Director, hablemos ahora de las proyecciones respecto al comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Además, tengamos en cuenta las cifras del año inmediatamente anterior. Las exportaciones a Estados Unidos para nosotros representan el 29,1% del total de las exportaciones, que en el caso del 2024 sumaron 13.000 millones de dólares. ¿Cuánto se proyecta que pese la inversión directa en Estados Unidos? Y vamos a seguir también en línea con ese comportamiento que hemos venido observando. Pues partamos del hecho de que Estados Unidos en efecto es nuestro principal socio comercial. En términos de comercio bilateral, en efecto en exportaciones, un tercio de nuestras exportaciones, cerca de un tercio de nuestras exportaciones, se destinan a Estados Unidos. Esto supera incluso el total del monto, es superior a lo que exportamos al mundo en temas agrícolas o incluso en temas industriales. Entonces, tiene una gran preponderancia y, por supuesto, lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar nuestro comercio bilateral y nuestras exportaciones. Ahí yo creo que yo tiendo a ver el vaso medio lleno y confío que hay unas grandes oportunidades para Colombia en la coyuntura. En la medida que a Estados Unidos le vaya bien en crecimiento, eso genera una demanda externa que favorece las exportaciones, pero también se generan otras oportunidades en la medida que Estados Unidos está intentando y la política proteccionista claramente va a cerrar las puertas más a China, pero puede abrir oportunidades para Colombia. Se habla mucho del nearshoring o friendshoring, que es básicamente mejorar las relaciones con países más cercanos físicamente y también ideológicamente. Sin embargo, yo sí creo que hay que advertir que hay unos grandes riesgos. Yo creo que naturalmente las diferencias ideológicas y en particular, por ejemplo, los temas de seguridad van a ser muy importantes para las cifras de comercio bilateral y yo sí creo que estos temas de renegociar el tratado del TLC traen unos grandes peligros y es un terreno que no queremos entrar porque sí podría ser muy dañino a una relación histórica que hemos visto sus beneficios a lo largo de los últimos años. Finalmente, director César, quiero que hablemos de las remesas que para el año 2024 en Colombia, al cierre del tercer trimestre, representaron 8.600 millones de dólares. Esto significaba en su momento un crecimiento de 17,2% en relación con el mismo periodo del año 2023.
En el caso puntual de Estados Unidos, significan el 50%. Estos 8.600, estamos hablando que más o menos 4.300 corresponden a esas remesas que llegan de Estados Unidos también a Colombia. ¿Qué vamos a esperar también en este sentido? ¿Van a aumentar las remesas que llegan desde este país a nuestra nación o qué sigue? Porque por el tema de migración se ha dicho que se pueden ver afectadas. Pues Daliana, en efecto, las remesas han vuelto un jalonador del consumo del país. Yo creo que ha sido una noticia positiva y de hecho lo positivo de las remesas es que además se irriga en muchas regiones del país, en el Valle del Cauca, en Antioquia, y hemos visto que eso ha sido un amortiguador para el consumo colombiano. Y cerca del 50%, como usted bien mencionó, Daliana, proviene de Estados Unidos. Entonces, naturalmente lo que pasa en Estados Unidos nos va a impactar. En primer lugar, yo creo que hay una noticia favorable en la medida que siga el empleo creciendo y siga el crecimiento en terreno positivo en Estados Unidos. Eso va a demandar más mano de obra latina y por supuesto colombiana que está reconocida en esta economía. Hay unos riesgos y se han advertido unos riesgos de que la política migratoria incluya un impuesto, por ejemplo, del 10% a las remesas. Yo creo que esto es difícil de implementar en el corto plazo, sin embargo, yo creo que en el mediano plazo sí es predecible que de pronto se reduzca este nivel de ingresos para este año, perdón, y que se vea afectado un ingreso que se ha vuelto muy importante para el consumo de Colombia y en general de las familias colombianas, en la medida que esas políticas antimigratorias se acentúen y se siga afectando o se afecten estos flujos masivos. No obstante, yo creo que en el corto plazo al menos nuestra perspectiva es favorable. Creemos que va a seguir aumentando e incluso este año nuestro pronóstico es que las remesas como un todo lleguen a representar más ingresos que el petróleo. Yo creo que es una gran noticia y esperamos se mantenga esa tendencia que, como bien indiqué, es muy favorable para el consumo de los colombianos y en general para las familias de diversas regiones del país. Pues César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, gracias por su compañía, por ayudarnos a entender un poco los efectos que trae la nueva posesión de Donald Trump, quien llega por segunda vez a la Casa Blanca y esos impactos económicos que trae directamente para Colombia. Muy amable y que tenga una feliz noche. A usted, Daliana, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Esperamos ver más luces que sombras en este nuevo camino de presidencia de Donald Trump. Que así sea, director, gracias. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cómo le fue a los colombianos escogiendo las administradoras del complementario del ahorro individual? Víctor Grosso nos cuenta todos los detalles. Ya regresamos. Gracias por continuar en Signo Pesos y hasta ahora llega nuestro compañero Víctor Grosso que nos tiene muy buenas noticias para ese ahorro complementario a la pensión de todos los colombianos. Víctor. Daliana, muy buenas noches para los televidentes. Sí, salió el balance finalmente del número de trabajadores colombianos que pudieron elegir su ACAI, esto derivado de la reforma pensional aprobada recientemente por el Congreso de la República. Recordemos que las ACAI son unas, digamos, empresas que se crean para que administren parte del ahorro pensional de ciertas personas, ¿no?, que cumplen ciertos requisitos y que inicialmente se crearon estas ACAI, Colfondos, Porvenir, Protección Escandia, que son básicamente los mismos fondos de pensiones que funcionan hoy en día, pero se espera que en el camino sigan creándose entidades como estas. Por ejemplo, Colpensiones ya anunció que tendrá su ACAI y por ahí se espera que de pronto comisionistas de bolsa, fiduciarias, también tengan sus propias ACAI. Pero de momento existen estas 4 y tenían plazo hasta el pasado jueves 16 de enero algunas personas para afiliarse a alguna de ellas y estos son los resultados. Dice Asofondos, que es el gremio que agrupa a estas ACAI inicialmente creadas, que se habían identificado 477.000 personas más o menos que están en Colpensiones y que tenían que elegir voluntariamente su ACAI. De ellas lo hicieron, se registraron y eligieron 212.428. Este es el resultado, esta es la noticia, es decir, casi el 50% de aquellas personas que tenían que elegir su ACAI lo hicieron. Ahora, queda un 50% de personas que de pronto no entendieron cómo funcionaba la cosa, inclusive Asofondos dice que el resultado es relativamente positivo porque tuvieron estas personas muy poquito tiempo para hacer la elección y
hacer el registro y demás, a veces es difícil de entender, 7 días apenas, pero que de todas formas queda un 50% de los que debieron hacer el proceso que no lo hicieron. ¿Qué pasa para ellos? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el gobierno, y así lo dice la ley de la reforma pensional, elegirá en los próximos meses una ACAI por ellos. La elección será aleatoria, podrán caer en Porvenir o caer en Colfondos o en Scandia, en alguna de esas 4. ¿Qué pasa si de pronto le eligen Porvenir y no quería, o le eligen Colfondos o Scandia y no quería? Esa persona cada 6 meses puede tomar una decisión voluntaria de cambiarse después de entrada en vigencia la reforma pensional. Así que si por elección no le gusta su ACAI, en cualquier momento, o no en cualquier momento, pasados 6 meses podrá hacer el cambio a la ACAI que quiera, y después de 6 meses, si tampoco le gustó, pues también podrá volverse a cambiar cuantas veces quiera. Y quedan en esta situación pues trabajadores de Colpensiones que no hayan elegido una ACAI, que si son mujeres tienen menos de 750 semanas cotizadas, si son hombres menos de 900 semanas cotizadas al sistema pensional, es decir, a las personas que les va a tocar, que les va a impactar la reforma pensional, y que por supuesto su salario mensual supere los 2,3 salarios mínimos legales vigentes, es decir, que se ganen al mes más de 3.274.000 pesos. Esa es la situación, balance positivo. Los que no pudieron elegir, pues aleatoriamente el gobierno elegirá por ellos. Un parte de tranquilidad para aquellos que dicen, ¿qué va a pasar con mis ahorros? Claro, Nada. porque no, entonces me va a quedar sin pensión, no elegí la ACAI y se me pasó el tiempo, estaba en vacaciones, etcétera. No va a pasar nada, el gobierno va a elegir, y si usted está, digamos, cumple estos requisitos, allá le van a elegir por usted y allá va a quedar su ahorro pensional. Entonces no hay ningún problema, y los nuevos trabajadores también van a poder ingresar solamente si ganan más de 2,3 salarios mínimos mensuales, van a poder escoger su ACAI y automáticamente hacen su ahorro pensional, que está por encima de esos 3,2 millones de pesos. Claro, lo que esté por debajo se va para Colpensiones, lo que esté por encima en una ACAI. Perfecto, Víctor, pues clarísimo ese tema, ese parte de tranquilidad. Le agradezco mucho por toda su información, pero también lo invito a que me siga acompañando porque seguimos hablando de temas económicos de hoy. Y es que un borrador de decreto tiene las alarmas encendidas entre muchos empresarios del sector de automóviles y también de autopartes. La norma va a elevar los aranceles para la importación de este tipo de productos, lo que va a impactar negativamente a la economía. El argumento del Gobierno Nacional en este proyecto de decreto, que subirá los aranceles al sector automotor y de autopartes, es fortalecer la industria nacional. El decreto elevaría entre 5 y 10 puntos porcentuales el arancel para la importación de vehículos y de autopartes, afectando especialmente al sector de transporte de carga pesada. Hoy día, ejemplo, hay vehículos como los eléctricos con 0 arancel y los que trabajan a gas con apenas el 5% de arancel. Si el vehículo es eléctrico va a tener un arancel de 20%, pero si es un vehículo diésel, como son todos los camiones de tipo pesado cuando hablamos de tractomulas, ¿cierto? Estaremos hablando de un arancel del 25%. Entonces realmente los costos operativos no solamente se incrementarían en un 21%, sino que el índice de costo de transporte de carga se podría incrementar en un 3,6% y habría un doble gravamen. Situación que para los gremios terminaría afectando la economía en general. En toda la cadena logística del transporte de carga, del transporte de pasajeros, y realmente pues en un momento en el que pues estamos tratando de controlar la inflación, que la inflación del año anterior fue 5,2, estamos apuntándole al 3, pues aquí le vamos a meter de antemano un 10% a esos costos y a esos gastos. En el proyecto no solo se habla de la importación de vehículos, también se mencionan incrementos a los impuestos de importación de autopartes, entre esos las llantas. Realmente esto lo que va a hacer es encarecer el producto al consumidor final, encarecer el producto a toda la cadena logística, a todos los consumidores de partes y piezas de reposición, de reparación de los vehículos, de las motocicletas, de ensamblaje de bicicletas. Este borrador de decreto estará publicado para comentarios en la página web del Ministerio de Comercio hasta el 30 de enero. Y la crisis en el Catatumbo también afectaría el suministro en algunos servicios en Cúcuta y en Tibú Norte de Santander, como el gas natural y el petróleo, según lo advirtió Ecopetrol. A través de un comunicado, la compañía expuso su preocupación por la situación de orden público que impacta a la región del Catatumbo y también las afectaciones sobre varios campos que opera la petrolera en esa zona, donde sus trabajadores han tenido problemas para movilizarse y cumplir con sus jornadas laborales. Ante este panorama, la petrolera adoptó un plan de contingencia
contingencia que permite mantener las operaciones en las instalaciones de esos campos, lo cual consiste en que allí trabajarán con el personal mínimo vital. En estos 3 campos se produce aproximadamente 1.900 barriles de petróleo por día y 4 millones de pies cúbicos de gas. Ecopetrol informó que en caso de presentarse una condición de orden público crítica podrían generar restricciones al suministro de gas y crudo que afectaría de manera directa a la población de Tibú y también de la ciudad de Cúcuta. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En solo un día renunciaron 3 ministros del equipo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Mauricio Liscano, ministro de las TIC, de María Constanza García, ministra de Transporte, y finalmente su ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. La nueva canciller será la actual directora del DAPRE, Laura Saravia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.